promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos yo estaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, vamos a decirlo, tú eres fiel, confiado andaré, yo estaré, una vez más dilo, en ti confiaré, Tu promesa sigue, Señor, tú eres fiel, tú eres confiado, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Esta palabra que tiene este canto es un compromiso. Esta palabra que tiene este canto, sácalo de adentro de tu corazón. La fidelidad para Dios es importante. Él es fiel contigo, con cada uno de nosotros. Pero esa fidelidad tiene que ser correspondida. Esta iglesia es una iglesia amada por Dios. Y está basado ese amor en la respuesta que nosotros le hemos dado y le seguiremos dando. Él por siempre ha sido fiel con nosotros. Por eso confiados caminamos diariamente, a cada momento y a cada instante. Iglesia, siempre que tú adores a Dios, adórale de todo tu corazón. Adórale con todo tu corazón. Esta mañana ha sido de ministración de parte de Dios para ti, pero tú también le has ministrado a través de estos cantos. Por eso el Señor, su corazón se ha agradado. Iglesia, sigue en la misma actitud de adoración, escuchando su palabra. Sigue en la misma actitud de adoración, no solo oyéndola, sino escuchándola con entendimiento, y conviértete en un hacedor. Padre, gracias te damos por tu presencia. Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos que hayas tomado, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos y ahí hayas establecido tu trono. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos a Dios. Ve tomando tu lugar, por favor. Ve tomando tu lugar. Vamos a iniciar. Vamos a seguir con el programa de los domingos. Y yo quiero darte la más cordial bienvenida. Hace un poquito de frío, pero sé que aquí todos juntitos vamos a encontrar el calor que Dios tiene preparado para tu espíritu. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios que dentro de los problemas que llegamos a tener con las situaciones de la propia naturaleza, pero creo que aquí en este lugar no se sintió el temblor, estuvo muy ligerito, ¿verdad? En otros lugares sí se sintió un poquito más fuerte, algunos familiares
sí lo sintieron, pero ¿cuántos saben que tenemos de verdad la protección de nuestro Dios? Familia, esta mañana quiero hablarte de algo importante y por eso es que en mi oración yo pedía que tú prepararas tu espíritu. La palabra de Dios siempre va a ir dirigida a lo más profundo de ti. No la dejes nada más en tu cabeza, en tu entendimiento, en tu razonamiento. Aún te ruego que no trates de razonarla. Hay muchas cosas que no logramos entender porque son cosas espirituales. Si nosotros queremos ver las cosas espirituales, con nuestra alma se nos va a dificultar y todos nos manejamos de alguna manera más a un nivel almático que a un nivel espiritual. Hoy el Señor te quiere hablar respecto a una palabra y a través de ella darte una serie de instrucciones espirituales que te servirán para que tú puedas salir de la situación o de la condición en que te encuentras. Yo no sé qué problema haya en tu vida en este momento. Yo no sé cuál sea la circunstancia que en este momento te esté aquejando, pero doy por hecho que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y este mundo va a traer ciertas cosas, ciertas circunstancias a nuestras vidas que no siempre van a ser muy gratas. Acabamos de tener la muerte de 2 personas conocidas, apreciadas, los 2 muy jóvenes, varones, en circunstancias diferentes, uno por enfermedad, el otro por accidente. Y nuestro corazón se ha dolido, sobre todo porque de alguna manera creo que muchos hijos de Dios siguen pensando que su salvación la tienen garantizada. Y yo te quiero recordar esta mañana que la palabra de Dios dice que la salvación que hemos adquirido por el sacrificio de la cruz y por fe, yo te quiero decir que esa salvación, la palabra de Dios dice que la debemos de cuidar con temor y con temblor. ¿Sí lo sabías? Yo no quisiera que tú entraras en confusión, porque hay otras congregaciones con diferente interpretación de la palabra, que dice que la salvación no se pierde. Yo llevo 25 años predicando la palabra y siempre he dicho con convicción esto, porque la palabra de Dios nos habla claramente y el Señor no nos da licencia para pecar. Y cuando tú predicas una palabra de Dios y lo manejas desde ese punto de vista, de por sí el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el ministro de la iglesia le da la oportunidad a esa persona que puede estar en lucha constante, si tú le dices a esa persona que la salvación no se pierde, entonces le va a dar vuelo a la hilacha todavía más de lo que les dan los hijos de Dios. ¿Entiendes lo que es esa frase? Mi abuelita la utilizaba. No sé qué signifique, pero quiere decir que andas de fiesta constante, le andas dando vuelo a la hilacha. Familia, nosotros como hijos de Dios debemos de ser temerosos de que Dios es justo. Dios es justo y debemos de buscar su justicia. No quiero alargarme mucho porque mira, el tiempo se reduce al mínimo estando aquí. Yo quiero hablarte hoy de que cualquiera que sea la circunstancia que tú tengas, postrándote vas a vencer. Postrándote delante de Dios vas a vencer. Vas a vencer. Allí en Josué 5, el Señor nos habla, en el versículo 13, nos habla de algo que sucedió y eso es lo que el Señor va a tomar como base esta mañana para lo que Él quiere hacer llegar a tu corazón.
Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Palabra maravillosa, palabra hermosa, que te va a dejar y a ti y a mí una instrucción espiritual, si es que tú quieres tomarla, porque la palabra de Dios siempre llega con el deseo de que tú la tomes, mas tú tomas la decisión última. Tomas la decisión última. La bendición frecuentemente va acompañada de prueba, familia. La muerte de Moisés provoca que haya un sucesor, y ese sucesor es Josué. Y la primera encomienda que recibe Josué es atravesar el Jordán. Le dice en los primeros capítulos del libro, le dice, tienes que atravesar el Jordán tú y todo este pueblo. No nada más él. Josué es obediente, toma el lugar de Moisés y atraviesa el Jordán. ¿Qué pasa en nuestra vida? Nuestra vida es una serie de sucesos en las cuales a veces estamos bien y en ocasiones no muy bien, aún como hijos de Dios. Y te repito, yo no sé cuál sea la situación que traigas tú cargando esta mañana, pero el Señor te va a dar la respuesta para que tú adoptes las instrucciones. Y si quieres salir de esa situación, gloria a Dios. Si quieres quedarte en la situación en la que estás, pues el Señor lo lamenta mucho, porque no es su deseo, no es su anhelo. Dios tiene pensamientos para ti siempre de bien y no de mal. Vamos a considerar algunos puntos, porque quiero decirte que después de que atravesó el Jordán, después de que nosotros atravesamos alguna situación, a lo mejor se nos viene más adelante otra, y a Josué se le presentó nada más y nada menos que otro obstáculo: los muros de Jericó. Para llegar a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, ahí a donde tú y yo queremos llegar, tenemos que enfrentarnos ante circunstancias, obstáculos y murallas, a veces que parecen infranqueables, para lograrlo. Hoy te quiero decir que leyendo estos 3 versículos vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Primero, la determinación de Josué. ¿Qué dice el versículo 13? Estando Josué cerca de Jericó, o sea, él inmediatamente obedeció lo que el Señor le dijo directamente cuando murió Moisés. Atraviesa el Jordán, ok, pero después del Jordán, él sigue rumbo a su meta, rumbo a la tierra prometida, y se topa con esa circunstancia. Él, antes de llegar a Jericó, te quiero decir, unos versículos antes, todo estaba en calma. Dice el versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que empezaron a comer, comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Todo estaba en calma. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todavía había paz, tranquilidad, sin ningún problema. Y él sigue adelante, no se quedó ahí. Nosotros siempre tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, no nos podemos detener en los propósitos y en los planes que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias. Entonces,
¿qué fue lo que seguía más adelante? Las murallas. Esas murallas tremendas. Ahora ponte tú a pensar, ¿cuál sería la actitud de él? Pasó trabajo para pasar el Jordán. Y de repente se le presenta esto. Yo me imagino un Josué así como agachado, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Sobre todo porque esas murallas estaban cerradas, bien cerradas, dice la palabra de Dios. Y no eran unas murallas de 2 metros, eran unos murallones. Así como quizás sea tu problema que tienes y que no sabes cómo vencerlo, no sabes cómo solucionarlo. Pero entonces vamos a ver, primeramente Josué tuvo determinación. Dios quiere que tú seas determinante para acabar con esa circunstancia. Determinación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su posición? ¿Cuál es tu Jericó? Para Josué era de momento algo insalvable. Sin embargo, hubo una aparición hermosa. Dice la palabra de Dios, estando Josué cerca de Jericó, después de que estaba agachado sin saber qué hacer, alzó sus ojos. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Esta aparición fue un encuentro tremendo. Su determinación le llevó hasta llegar a ese momento. Tiempos como estos en nuestra vida debemos de aprovecharlos cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Tenemos que aprovecharlos. ¿Por qué? Porque cuando viene el cambio viene una vida brillante, una vida de bendición. Nadie vuelve a ser igual cuando se tiene un encuentro con Dios. Pero estoy hablando de un verdadero encuentro, no un encuentro religioso. No un encuentro que tú te estés engañando porque sigues viviendo una doble vida. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, tu vida se transforma, tu vida cambia, tú eres otro, eres otra. Ese encuentro debe de venir a tu vida si no ha llegado. Y a lo mejor es el momento estando en ese problema en el que estás. Muchas veces estando en una situación tranquila y de paz como ellos estaban en Gilgal, no había problema, pero allí en Gilgal no se presentó ese príncipe, no se presentó ese varón, se presentó hasta el momento que había un problema, que Josué tenía un problema enfrente. Quizás este sea el momento en el que tú tengas ese encuentro con Dios. ¿Sabes qué pasó? Bueno, después de ese encuentro cara a cara con Dios, Josué le pregunta, ¿y qué es lo que le dice? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo mejor dirás, pues qué pregunta, ¿verdad? No sé, un poquito fuera de lugar, pero lo que nos quiere ilustrar el Señor con esto es que mira, hay una interrogación en tu vida que tú muchas veces no te contestas. ¿Sí? Josué era un hombre dedicado totalmente a la causa de Dios y él solo ve 2 grandes cosas, y así deberíamos de ser nosotros, no tibios ni ahí andar a medias tintas. Josué lo que ve son 2 cosas, ¿sí? 2 grandes cosas: nosotros o nuestros enemigos, yo o los demonios que están asediándome. Josué era radical. Josué era radical y tú y yo debemos de ser radicales. ¿Qué es lo que pasó? Que su postura era o se es o no se es. ¿Cuál es la postura tuya? O eres de Dios o eres del diablo. Así de fácil te la pongo. Y no es idea mía ni estoy sacando nada nuevo. La palabra de Dios dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sí has leído al respecto? Entonces dirás, pastor, pues ¿de qué se trata? ¿Por qué estás hablando así? Porque tengo que ser claro. Cuando tú vas a un sepelio, tú le das palabra a la gente que se queda.
no a la gente que se fue. La gente que se fue ya tuvo su oportunidad. Los que nos quedamos somos los que tenemos que aprender de la forma en cómo vivió el que se fue y la forma en cómo terminó su vida. Y yo te digo algo, eran dos jóvenes, 40 años. ¿Tú tienes la vida comprada? ¿Tienes la certeza de que vas a llegar el día de mañana? Los dos, uno de ellos se enfermó, falleció al otro día. El otro, un buen hombre que de alguna manera yo le llamo un luchador incansable, porque era de los que querían, se metían en un negocio, en otro, para hacer dinero, para estar bien, para proporcionarle a sus hijos, a su familia lo mejor. Y yo me puse a pensar, sí, todo ese esfuerzo que hizo, se fue a comprar una moto, una preciosa moto. Y nadie, ni siquiera él, se puso a pensar que todo ese afán y todo ese exceso de no tengo tiempo para Dios porque tengo que trabajar y tengo que ganar dinero, nunca se puso a pensar que él estaba de alguna manera ahorrando o trabajando mucho para comprarse una moto, y que a la larga esa moto fuera el motivo del accidente por el cual él falleció. Destrozó su moto y destrozó su vida. Repito, ellos ya se fueron, tuvieron su oportunidad. Tú estás aquí. Aguas, porque muchos de los que estamos aquí no estamos aprovechando la oportunidad, la estamos desperdiciando. Seguimos viviendo una doble vida. Nos decimos cristianos, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Por eso hoy el Señor te dice, tienes un problema, ok, puedes salir adelante, pero ¿sabes qué? Camina por la derecha, camina tomado de mi mano. Separado de mí nada puedes hacer. Separado de mí nada puedes hacer. Y muchos, aún conociendo la palabra, dicen, pues yo me la juego y voy a hacer mi voluntad. Yo me la juego y voy a seguir siendo como soy, voy a seguir pensando igual. Yo me la juego y en un momento determinado a ver qué pasa. Ayer yo le doy gracias a Dios que me acompañaron alrededor de 15 varones a un congreso, a un seminario. Le doy gracias a Dios por esos varones. Tienen hambre y sed de la palabra, cuando que otros muchos varones ya la palabra de Dios no les interesa. Vienen aquí, se reúnen y hasta ahí. Ya no hay ese deseo de ir a más. Creen que ya lo saben todo. Creen que ya son salvos y que tienen garantizada su salvación. Aguas. Yo decía en ese seminario, cuida tu salvación. Si tú vas en el camino del Señor, es bien fácil empezar a desviarte. Ya no vengo a las reuniones, ya no puedo, tengo mucho trabajo, tengo muchos problemas, mentiras en ocasiones, engaños. Pero ¿a quién le estás haciendo daño? ¿Al pastor por no venir? No, el daño te lo estás haciendo tú. Porque te estás enfriando. Porque en cuanto no te das cuenta, pero el enemigo te atrapa y empiezas tú a desviar tu camino. Y yo te quiero hablar de que de alguna manera tenemos nosotros que rectificar siempre. En la reunión de la tarde voy a hablar un poquito de eso, no voy a hablar de esto. Pero tú hoy tienes que saber que el hecho de estar de pie es una gran oportunidad. Y una gran oportunidad que no puedes desperdiciar porque no tenemos la vida comprada. Sí es cierto que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y ayer en el sepelio yo decía, yo sentía en mi corazón que ese varón Dios había tenido misericordia, a pesar de que desvió su camino. Teniendo años de esplendor como hijo de Dios, siervo de Dios, después desvió su camino. El Señor tuvo misericordia, pero no por eso va a tener misericordia de ti.
No porque tuvo misericordia con él va a tener misericordia de ti. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. En su soberanía a él es lo que le place. Tú y yo tenemos que luchar por nuestra salvación. Estamos aquí y ahorita y tenemos que luchar por nuestra existencia, sí, por los nuestros, por no cometer los errores que se cometen. Yo hablé ayer de las finanzas a los varones. ¿Cuántos errores cometen los varones? Por eso están como están sus finanzas, su economía. Pero también tenemos que pensar en que ¿cuánto tiempo vamos a durar? 80, 90, 100 años, gloria a Dios. Pero nuestro problema no deben de ser esa cantidad de años, porque son mínimos en comparación con la eternidad que la vamos a vivir, quieras o no. Te guste o no te guste, todos vamos a vivir una eternidad. El problema es en dónde la quieres pasar. ¿Dónde la quieres pasar? Si de por sí ya aquí en este mundo has pasado infinidad de circunstancias difíciles que te han dolido hasta el alma, estás viviendo quizás circunstancias que estamos queriendo de alguna manera ayudarte para que salgas de ella, pero aún en exprofeso estás pensando en una eternidad para empeorar tu situación. Yo creo que no es lógico. Lucha porque tu situación en tu eternidad sea mejor de lo que has obtenido aquí en esta vida. ¿Estás aquí? Por eso Dios te trajo. Él tiene un propósito para tu vida y siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero el problema es que nosotros no queremos entender. El problema es que nosotros somos necios, rebeldes. Pensamos que podemos sabernos más que la sabiduría de Dios. Y no va por ahí. Josué era radical. Por eso le dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo andas tú? Tenemos que definirnos. O somos hijos de Dios o somos gente del mundo. ¿Qué eres, mujer? ¿Qué eres, varón? Cada sentimiento, escucha bien esto por favor, te pido. Cada sentimiento, cada pensamiento o acción será o bien para ayudarnos a nosotros o bien ayudar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, a esos espíritus que están tratando de hacerte daño. Y no sé si me esté dando a entender, pero muchas veces nos convertimos en cómplices de nuestros propios adversarios. Llámese como se llame el espíritu que te asedia. Él llega y te provoca, te pone tentación por delante, pero en última instancia, ¿quién decide? ¿Él o decides tú? Nosotros somos los que decidimos. Hay camino de bien o camino de mal, hay camino de bendición o camino de maldición. Siempre va a haber alguien que te esté empujando, esperando nada más la decisión que tú tomes. Cuando tú tomas una buena decisión de obediencia a la palabra de Dios, de sujeción a la palabra de Dios, de todo aquello que te llene, que te lleve a tener una buena relación con Dios, el Señor es el que te va a impulsar. Tú toma un paso en firme en la voluntad de Dios y Él te va a impulsar, te va a empujar. Siempre lo va a hacer, tómalo en cuenta. Pero también hay otro que te quiere empujar y está listo, está presto para que cuando tú tomes una mala decisión, cuando venga la tentación a tu vida y tú abraces la tentación y empieces ya a darle forma, entonces va a haber quien te dé un empujoncito para que caigas y ese es Satanás. Empieza a tomar malas decisiones basadas en tu pensamiento y el enemigo te va a empujar. Y a ratito vienen las consecuencias. Josué era radical, ¿sí? A veces nos convertimos en cómplices de nuestros adversarios. Le damos al enemigo todas las facilidades para que nos fastidie la existencia. Viene otro punto en el versículo 14 y yo le llamo revelación. Viene la revelación. Dios tiene que mandarte revelación a tu vida cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una circunstancia, ¿sí? Tiene que haber primero determinación de tu parte. Dios se va a aparecer ante tu vida. Tú vas a tener interrogantes, no vas a saber qué hacer, pero tienes que ser radical. Y viene la revelación. ¿Qué le dice
en el versículo 14, cuando él le pregunta, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. La revelación que recibe Josué es que cuando Dios atiende nuestro clamor, no viene como soldado raso, viene como capitán. Viene como auténtico capitán, con toda la autoridad para luchar por tu causa, para luchar con tu causa y defenderte ante el enemigo. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo no es cualquier miembro de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. ¿Qué pensaba Josué frente a Jericó? Porque todavía está ahí. En medio de esta circunstancia, Jericó lo tiene enfrente. Tú todavía tienes tu problema enfrente. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pensaba Josué? Quizás sentía que su responsabilidad era grande, no era él solo. El Señor le había encargado a todo el pueblo que venía atrás de él. Tú tienes una familia atrás de ti, varón. Tu mujer tienes una familia también atrás de ti, tienes hijos, tienes nietos, hay quienes tienen bisnietos, gloria a Dios. Hay una responsabilidad muy grande. Y Josué estaba ahí pensando, ¿qué voy a hacer? A lo mejor él temblaba de temor, de impotencia, yo no lo sé, su responsabilidad era grande, ¿cómo le voy a hacer? Pero ahí llega la revelación. Es cuando tú y yo, ante ciertas circunstancias, debemos de entender que somos impotentes para solucionar en nuestras fuerzas ciertas cosas y tenemos que dejárselas a Dios. Y Josué aquí entendió que él en sus fuerzas podía hacer muy poco y que tenía que dejarle a otro, que otro asumiera la responsabilidad, porque únicamente él era un seguidor de Dios, era un ferviente adorador de Dios, pero también era obediente. Y sabes que nosotros en un momento determinado tenemos que hacernos una pregunta. ¿Le hemos dejado a nuestro Señor, le hemos dado a nuestro Dios su verdadero lugar en algunos momentos de tu vida? ¿En alguna circunstancia de tu vida le has dejado a Dios el verdadero papel que debe de llevar a cabo? Porque muchas veces, quiero decirte, tratamos de ayudarle a Dios y no le dejamos todo en nuestras manos. Conozco casos en los que mujercitas tienen el gran problema de un hijo drogadicto. Y entonces vienen delante de Dios con su pena, con su problema tan tremendo que significa tener un hijo drogadicto, y le dice: Señor, te lo dejo en tus manos. Y entonces el Señor da instrucciones, porque el Señor da instrucciones. Y a lo mejor le dicen: anéxalo. Y si tú no obedeces, vas a seguir viviendo el problema. Hay mamitas, papitos que dicen: ok, Señor, te obedezco y te lo dejo en tus manos, y lo meten. Pero a los 15 días el niño, el jovencito, pues van a visitarlo los papás, lo visita la mamá y empieza. Cuando tienen desgraciadamente ese problema, los jóvenes se vuelven unos chantajistas. Y empiezan a llorarle: y mamita, sácame, que mira, ya me voy a portar bien, ya no lo vuelvo a hacer, bla, 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 bla. Y la mamá hace a un lado el propósito de Dios, el plan que Dios tenía y la instrucción que Dios le había dado. Ay, sí, mijito, salte, yo creo en ti. Y ahí vienen los problemas. Te estoy poniendo un ejemplo de muchas cosas que suceden cuando le queremos ayudar a Dios. Lejos de verdaderamente ayudarle, le damos en la torre al propósito que Dios tiene. ¿Estás aquí? Sé que este es un punto neurálgico en muchas familias. Pero yo te digo, con la ayuda de Dios, si tú eres fiel a la palabra de Dios, si tú atiendes la palabra de Dios y sigues sus instrucciones, a lo mejor te va a doler mucho en tu corazón, pero al final del día vas a ver la victoria. No trates de ayudarle a Dios cuando Él es Él solo el que puede solucionar el problema. Y viene algo importantísimo en Josué. Viene en el versículo 14, dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Dice: entonces Josué, postrándose,
Repite conmigo, postrándose. ¿Sabes lo que es postrarse? A lo mejor lo sabes desde el punto de vista, no sé, literal o literario, pero ¿lo has hecho? ¿Te has postrado delante de Dios? Aquí dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, eso es postrarse. Postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué fue lo que hizo? Le adoró a Dios. Este punto de la adoración, ¿tú quieres ver la grandeza de Dios? Josué vio la grandeza de Dios, la presencia de ese ángel representante de Dios, Dios mismo a través de ese varón que traía la espada desenvainada. La grandeza de Dios y el poder de Dios se manifestó con Josué. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y cuando tú ves la grandeza de Dios, tú no puedes empezar a orar porque te llega el espíritu de adoración. Lo menos que puedes hacer es postrarte y adorar antes de estar pensando en alguna circunstancia que te llegue. ¿Lo has hecho? Así te ha nacido, tu espíritu te ha llevado a postrarte delante de Dios cuando sientes su presencia, cuando tú clamas a Él y Él te responde, cuando empiezas a escuchar su voz, te has postrado de esa manera. ¿Sabes? La adoración no solo es venir a cantar los domingos. La adoración no es solo venir y alzar tus manos diciéndote ya estoy adorando a Dios. Tú puedes adorar a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y lo puedes hacer en cualquier lugar. Adorar a Dios pidiendo de alguna manera con una total sumisión y una total disposición. Debemos de tomar el papel que nos corresponde. Posteriormente vemos aquí en el versículo 14 que hubo una petición de parte de Dios, de parte de Josué a Dios. Dice que después que le adoró, le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Cuando tú adoras a Dios, tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque Él te va a dar instrucciones. Claro que es ahí a donde ya se corta un poquito la situación, porque no todos están dispuestos a seguir las instrucciones que Dios te da. Pero Josué lo hizo. ¿Qué dice mi Señor? Mira, los hijos de Dios que llegan a tener un corazón humilde también tienen un oído abierto. También tienen un oído abierto, porque mucha gente llega conmigo y me dice: pastor, por más que quiero, no logro escuchar la voz de Dios. Y les entiendo. Pero mira lo que dice Génesis 17:3. En el libro de Génesis, en el 17:3, la palabra de Dios dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Yo le digo a todas esas personas que dicen que no pueden escuchar la voz de Dios, que se les dificulta escuchar la voz de Dios, yo les digo: ¿no será que te falta humildad suficiente como para postrarte delante de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pero ¿cuál es tu postura? ¿La de soberbia, la de orgullo, la de vanidad? ¿Aún en un problema? Mira, conozco gente que aún en un problema traen, perdóname, como dicen, el niño atravesado, lo traen, pero su orgullo ahí está firme, su soberbia ahí está firme. No son capaces de postrarse, poniendo su rostro en tierra, y de esa manera poder escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros hicimos este estrado,
Algunos me decían, no, pues pon escaleritas para que así cuando bajes no tengas problema y puedas ministrar. Y hubo muchas ideas. ¿Sabes qué dije? No, que exista el suficiente espacio, la suficiente altura para que la gente venga al altar, a la presencia de Dios, y puedan doblar rodilla, humillarse y darle a Dios su corazón. Para eso está hecho este estrado de esta manera. ¿Y sabes cuánta gente lo hace? Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida que yo llegaba a un lugar, yo desde que entraba me dirigía ahí y ahí me arrodillaba y no me paraba hasta que terminaba el servicio. Quizás alababan a Dios, oían palabra y todo eso, pero yo estaba ahí derramando mis lágrimas a los pies del Señor. Y lo digo delante de Dios y Él lo sabe. Mucho tiempo lo hice. Quizás te haga falta postrarte delante de Dios, adorarle de esa manera, y entonces no vendrás conmigo y no me dirás, es que no escucho la voz de Dios. Un buen adorador tiene oído para oír la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios para que te diga qué es lo que tienes que hacer en el problema por el que estás pasando? Adórale, póstrate delante de Él. ¿Sabes? Cuando tú haces esto, entonces las cosas van a ser diferentes. La palabra de Dios dice que Jesús era manso y humilde de corazón. Quizás lo que te esté haciendo falta es humildad. Y quiero terminar. El último punto es que en el versículo 15 dice la palabra de Dios: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Cuando Josué le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Le dio una instrucción. ¿Y sabes qué? Josué obedeció, porque dice aquí, y Josué lo hizo. Lo que puedo ver en estos puntos que Dios nos ha dado es que al final de cuentas debe de haber una sumisión y obediencia de parte de nosotros. Sabes, anteriormente el sacerdote iba y se quitaba el calzado delante de la presencia de Dios. Lo podemos ver que el Señor le dice a Josué: quítate el calzado, porque el lugar donde estoy yo, cualquier lugar a donde esté el Señor, santo es. Eso acostumbraba el pueblo, los pueblos anteriores, para adorar a Dios. Hoy lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿sí? Los antiguos se quitaban el calzado delante del mensajero de Dios. Nosotros ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, y lo mínimo que todos nosotros podemos provocar no es precisamente el que nos quitemos nuestra ropa. Mira, en muchos lugares el quitarse el sombrero es símbolo de qué. ¿Es símbolo de qué? Mira, es símbolo de alguna manera de honra, de respeto. Eso significaba el quitarse el calzado, era símbolo de honra a Dios. Ahora, no podremos en un momento determinado nosotros desnudar nuestro hombre interior y traerlo delante de Dios como honra y gloria para Él. ¿Y a qué me refiero con desnudar tu hombre interior? Sé honesto con Él, hónralo de esa manera. Acepta tus errores, acepta tus fallas, acepta que incluso tu vida se ha estado inclinando hacia el mal. Ven de alguna manera con esa humildad y decirle: Señor, desnudo mi corazón, desnudo mi hombre interior contigo, porque a ti no te puedo engañar. Tú sabes de qué pie estás cojeando y lo ocultas. Y muchos ocultan su pecado, pero mira, Dios tarde que temprano todo lo saca a la luz.
Más vale que tú vinieras delante de Dios y te postraras de una manera humilde ante Él y le dijeras: Señor, quiero que me des instrucciones de cómo salir de mi problema. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera esta actitud que tú tomes, esta actitud que tomó Josué, fue lo que lo llevó a victoria. Siempre que nosotros le demos honra a Dios, la victoria a nuestra vida llegará tarde que temprano. Tarde que temprano llegará la victoria a nuestra vida si tú y yo sabemos honrar a Dios. ¿Qué dice Josué 6:1? Dice que estaba bien cerrada. Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Tu problema es difícil de superar? Sí lo creo. ¿Tu problema está difícil? Sí lo creo, pero no es imposible. Será imposible para ti, pero para Dios no. Dios es el Dios de lo imposible, ¿sí? ¿Cómo es tu Jericó? En el 6:2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y le empezó a dar instrucciones. Cuando Dios te dé instrucciones a través de que tú escuches su palabra, sé obediente. Obedece. Por mucho que te parezca incongruente, por mucho que creas que vas a sufrir, por mucho que veas que te cueste trabajo, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. Le sigue dando instrucciones. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el resultado? Lo que dice el versículo 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Familia, el resultado que tú puedes tener de haber escuchado con entendimiento la palabra de hoy, de seguir sus pasos, de aprender de 3 versículos del capítulo del capítulo 15 de Josué, el capítulo 5 de Josué, tú puedes sacar un beneficio tremendo. Tú puedes hacer que tu problema caiga. Tú puedes hacer que tu necesidad que tienes venga la solución, la respuesta. Los muros caerán, ¿sí? Y tú tomarás el control de tu situación, siempre y cuando escuches con detenimiento la palabra de Dios, con entendimiento, y te vuelvas un hacedor. Esto es lo que el Señor quería darte esta mañana, y espero que tú lo tomes. Por favor, así como estás, nada más inclina tu rostro. Padre, tú has hablado esta mañana y le has dado a tu iglesia, Señor, pues le has dado instrucciones espirituales. Espíritu Santo, séllalas ahí en su corazón. Cuando tu hijo Josué se postró, venció. Hoy te ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú toques el corazón de tu iglesia, de tus hijos, de cada uno de ellos, y que los lleves a victoria, Señor. Cualquiera que sea su Jericó, cualquiera que sean esas murallas que se le están presentando enfrente, Señor, hoy te ruego que tú los saques de la condición en la que están. Que ellos verdaderamente, Señor, puedan actuar conforme a tu voluntad, conforme a lo que los has llamado. Y si esta tu iglesia, Señor, ha clamado verdaderamente con todo su corazón a ti, te pido, Dios, que hagas caer esos muros que acontecen en la vida de cada uno. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí. Junto con ellos son más que vencedores, papito.
Te ruego que tomes control de cada una de las circunstancias que están viviendo tus hijos y te ruego que los saques adelante como sacaste adelante a Josué y a todo el pueblo. Te alabo y te bendigo. Señor, que llegue el momento en que tu Espíritu Santo, no importa el lugar donde estén cada uno de tus hijos, ellos doblen rodilla, papito, se postren delante de ti y tengan ese encuentro contigo maravilloso que los levantará y los llevará a victoria. Te alabo y te bendigo por ello y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, dale gracias, porque sé que la presencia de Dios está contigo.